Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús estaba en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, se postró ante él y le rogó: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciéndolo: queda limpio. Y al instante la lepra desapareció. Él ordenó que no se lo dijera a nadie, pero añadió: ve y preséntate al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Su fama se extendió cada vez más y acudían grandes multitudes para escucharlo y hacerse curar de sus enfermedades, pero él se retiraba a lugares desiertos para orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseo que te encuentres en la paz de Cristo. El Evangelio del día de hoy nos habla de la curación de aquel hombre que tenía lepra. Pero es importante que recordemos qué significaba tener lepra en los tiempos en que vivió Jesús. La lepra era una enfermedad en la piel, en la cual la piel misma se caía en pedazos y era muy contagiosa. Incluso era como traer la piel podrida y salía un olor muy fuerte que nadie era capaz de tolerar. Los leprosos eran aislados en cuevas, donde se colocaba una campanita y los mismos leprosos, al escuchar pasos de las personas que iban a pasar por donde ellos se encontraban, tocaban la campanita para que nadie se acercara, porque era signo de que había un leproso. Algo que a lo mejor no tiene comparación, pero que de alguna manera tiene algunas características, fue lo que vivimos en la pasada pandemia de COVID. ¿Cuánta gente no sufrió rechazo? Porque aunque había personas que no tenían COVID, con el hecho de estornudar, con el hecho de ya traer gripa, los volteábamos a ver como bichos raros y nos alejábamos. Recuerdo mucho a una hermana de una comunidad que ella lastimosamente perdió a sus padres en aquella pandemia. Y ella tenía muchos años sirviendo en una comunidad, en un coro. Ella platicaba: qué gran dolor en mi corazón, que cuando yo pasé por la pérdida de mis padres, había gente que al encontrarme en el camino, si yo iba de esta acera, con el hecho de encontrarme en el camino, se pasaban a la otra acera sin ni siquiera saludar. Y se sorprendía de quienes sí fuimos capaces de darle una palabra de aliento y de darle un abrazo. Incluso ella sorprendida decía: ¿de verdad me estás abrazando? Pero mis padres tuvieron COVID. Pero yo he ido por la calle y ha habido gente que se ha cambiado de cera, gente de la misma comunidad parroquial, de algún grupo parroquial. Y si bastante gente había perdido a sus seres queridos, habían pasado por ese dolor que no se habían podido despedir de ellos, porque recordemos que en aquel tiempo, en un inicio, no había tampoco celebraciones eucarísticas. Las personas que morían difícilmente incluso se les hacía un rito para despedirlos y se eran incinerados porque no había ni la oportunidad ni que los velaran. Posteriormente cambió eso en algunas comunidades que a mí me tocó estar presente, que los ataúdes los envolvían con
papel, con plástico adherible con el que envuelven los alimentos, pero totalmente sellados que no pudieran abrirse. Una por el miedo y otra por ignorancia. Y nos decía el señor cura, ¿qué no es bastante el dolor que la familia ya está sufriendo para que todavía nosotros les carguemos más con nuestro rechazo? Y Jesús vino precisamente a enseñarnos. Jesús no tenía miedo de contagiarse de la lepra. Por eso cuando este hombre se acerca y le dice a Jesús, Señor, si tú quieres, puedes curar. Jesús dice, sí quiero. Y aquel hombre extendiendo la mano y Jesús tocándole la mano queda totalmente limpio. Queda totalmente curado. Aquel hombre que se acercó a Jesús tenía la plena seguridad de que Jesús podía sanarle y podía curarle. Y a lo mejor podemos decir, oye Hugo, pero yo no tengo lepra. Sí, ciertamente no tenemos la lepra que se tenía en aquel tiempo en que Jesús vivió. Pero ¿qué tal con la lepra de nuestro corazón? Hoy es un buen momento para presentarle nuestra lepra a Jesús. Esa lepra del egoísmo, esa lepra de la soberbia, esa lepra del rencor, del odio. Esa lepra simboliza aquel pecado que tanto te cuesta superar y que por más que intentas caes una y otra vez. Hoy es momento de presentarnos ante Jesús y decirle, Señor, si quieres puedes curarme de la lepra de mi corazón, de esa incapacidad que tengo para amar a mi prójimo, de esa incapacidad que tengo para ser empático y misericordioso con el que está sufriendo, de esa incapacidad que tengo para perdonar, porque me cuesta trabajo perdonar. Quiero presentarte la lepra de mi egoísmo, porque me cuesta mucho trabajo compartir lo que tengo con los que me rodean. Quiero presentarte, Jesús, la lepra de este corazón que le cuesta mucho trabajo olvidar y que sigue obsesionado con el rencor, con el resentimiento. Quiero presentarte esta lepra, Señor, de mi avaricia, porque por más que tengo, quiero más y más y más. Quiero presentarte, Jesús, la lepra de mi soberbia, de mi orgullo. Quiero presentarte la lepra, tal vez de la gula, tal vez de la lujuria. Tú sabes cuál es mi lepra, Señor, y qué es lo que no me deja avanzar. Y hoy quiero decirte desde lo más profundo de mi corazón. Si tú quieres, Jesús, puedes curarme de mi enfermedad, de mi lepra, de esta enfermedad que no me permite estar en comunión contigo. Jesús hizo una única petición al leproso, no se lo digas a nadie. Pero yo creo que Jesús siempre nos ha conocido que cuando alguien nos dice, no se lo digas a nadie, pareciera que nos dice, ve y díselo a todo el mundo. Aquel hombre, aparte de cumplir con el mandato de Jesús, de que fuera ante el sacerdote y ofreciera la ofrenda que Moisés decía para que quedara testimonio, también anuncia que Jesús lo ha curado. Pues también nosotros hoy anunciamos a quienes nos rodean que Jesús está actuando en nosotros. Que si bien no estamos totalmente purificados y totalmente limpios de pecado, estamos en el proceso de conversión. Que tal vez estamos en obra negra o en ruinas, pero que Jesús puede curarnos de cualquier lepra que esté carcomiendo nuestro corazón, para que nuestro corazón
purificado, sea capaz de amar, de perdonar, de ser compasivo y de ser una ofrenda viva para Dios. Que la paz, el amor de Cristo estén contigo, con tu familia. Paz y bien en tu corazón.